¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video. Estamos en la asignatura de Lengua y Literatura. Estaba viendo una portada de un libro que me pareció muy interesante. Entonces estaba entre estos dos queriendo ver cuál puedo leer. Eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar cuál es el propósito de un texto. Acompáñenme, por favor. El propósito de un texto. Primero vamos a hablar qué es un texto, cuáles son los tipos de texto, un resumen, vamos posteriormente a hacer un juego y finalmente estará la tarea. ¿Qué será un texto? Un texto es un conjunto de enunciados que están totalmente estructurados que produce principalmente el emisor. El emisor se encarga de que estos textos sean viables para el lector. No cualquier texto está colgado en redes sociales o está colgado en plataformas. Tenemos diferentes tipos de texto con diferentes propósitos. El primero es el descriptivo. El descriptivo nos ayuda a mostrar cómo es un objeto, cómo es una persona, cómo es un animal, etc. Como por ejemplo, tenemos la descripción de una persona. Ahora hablamos del texto narrativo. El emisor tiene la intención de contar una historia, ¿sí? Que pueden ser de hechos reales o también pueden ser imaginarios, como por ejemplo la fábula, ¿sí? Que esto en su totalidad es ficticia, no está dentro del contexto de la realidad. Vamos al instructivo. El instructivo casi la mayoría de veces nosotros observamos, si no es en instituciones, en mall, observamos este tipo de texto, el instructivo. Tiene la intención de indicar cómo crear o cómo preparar algo. Por ejemplo, recetas para preparar un pastel de chocolate, hay recetas para preparar una pizza, etc. Este es el instructivo. También tenemos aquí un ejemplo del procedimiento de lavado de las manos. El informativo. El informativo son textos que tienen informaciones totalmente relevantes, ¿sí? Con datos específicos, como por ejemplo las noticias de comercio, para que el receptor esté al tanto, ¿sí? Pero esto en el informativo los datos deben ser reales. Vamos a los dos últimos. También tenemos un tipo de texto, el que entretiene. Estos textos a muchos nos gustan, divierten al lector. Cómics, como estamos viendo en el ejemplo. Entonces, estos textos nos permiten pues deleitarnos en el sentido del humor también. Y por último tenemos el compartir, tipo de texto compartir. Y se refiere principalmente a los textos como son las invitaciones, los avisos, mensajes. En cuanto a invitaciones, por ejemplo, aquí tenemos el de unos 15 años, puede ser a una boda. Son datos relevantes de lo que el emisor quiere plasmar al receptor. Vamos a hacer el resumen en un organizador gráfico. Hablamos del propósito de un texto. Antes de eso, vamos a definir lo que es un texto. Un texto es un conjunto de enunciados que forman parte de un documento. Estos enunciados deben estar totalmente bien estructurados por parte de quién, por parte de la persona que escribe, es decir, por el emisor, el que quiere transmitir el mensaje. Vamos con los tipos de texto. En primer lugar está el descriptivo, que es muy fácil de acordarse porque es el que califica a una persona, animal u objeto. El narrativo, que es el que relata hechos imaginarios o también reales, como por ejemplo un cuento, una fábula, etc. El instructivo indica crear o preparar algo, como por ejemplo las instrucciones de cómo realizar una pizza, las instrucciones de un shampoo, cómo utilizarlo. El tipo de texto es el informativo. Aquí los datos tienen que ser verídicamente relevantes y también tienen que ser 100% confiables, como por ejemplo el periódico, como por ejemplo un artículo científico, como por ejemplo un libro,
etc. El tipo de texto es el que entretiene, permite que el lector se divierta, como por ejemplo los cómics. Finalmente, el compartir. Este tipo de textos principalmente se manejan con invitaciones, con mensajes. Entonces, ¿cuál es el propósito de un texto? Es describir, es informar, es narrar, es compartir, es entretener, etc. Ahora, todo lo que hemos visto lo vamos a poner en un organizador gráfico. Tenemos entonces el propósito de un texto, ¿sí? Definimos primero lo que es un texto, después a los tipos de texto, que es descriptivo, el narrativo, el entretenido, el instructivo, informativo, el de compartir, ¿sí? Y finalmente, ¿para qué nos sirve todos estos tipos de texto? Eso es el resumen acerca de lo que vimos el día de hoy. Para ya finalizar la clase vamos a hacer este pequeño quiz. Vamos a ver un crucero, pero de nuestro tema, el propósito de un texto. La primera, ¿qué es un texto? Son enunciados bien estructurados. ¿Respuesta correcta o respuesta incorrecta? Correctísima. A la última pregunta, los tipos de textos son informativos, narrativos, conceptuales, concretos, diferidos. Incorrecta, ¿sí? Son informativos, narrativos, instructivos, entretenidos, etc. Listo, niños, esta ha sido la clase del día de hoy. A continuación, la tarea que usted tiene que realizar. Muchísimas gracias por su atención.